a este santo siervo de Dios, Ricardo Mendoza. Yo creo que entre los amigos que tengo del pasado, él es uno de los mejores, mejor amigo, hombre confiable, sencillo, humilde, pero lleno de las virtudes de Dios. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Así que doy gracias a Dios. Bueno, no tiene mucho eco, está bien. Y hermano Rafael es mi cuñado y uno de los mejores amigos dentro de mi familia. Y gracias a Dios, hermano, por ustedes, por tener la bondad de estar en pie y escuchar la palabra de Dios. Yo no estoy moderno como su pastor, todavía con papelitos acá. Algún día voy a estar. Hermanos queridos, para serles sincero, tengo y siento y he sentido una deuda con ustedes. Creo que hace 2 años, ¿verdad, pastor? Y antes de predicar dije, hermanos queridos, estoy orgulloso de que nuestro Señor Jesús sea Dios, sí, nuestro único, Dios único, maravilloso. A ratito me trae Entonces yo dije, Jesús es Dios, pero María no es madre de Dios. Yo no sé si alguien estaba aquí y se acuerda. Entonces yo dije, tengo un compromiso, cuando vaya voy a hablar de esto. No voy a hablar de María, ¿verdad? Voy a hablar de nuestro Señor Jesús, de su nombre. Yo quiero tomar para ello, para el estudio de hoy, Colosenses 2:2. Creo que tengo 30 minutos, ¿verdad, pastor? 35. Muy bien. A los 30 bautizamos y a los 35 confesamos. Gracias, muchas gracias. Colosenses 2:2. Vamos a tomar esta escritura y la leo porque avanzamos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estas últimas palabras son las que voy a tomar como base hoy. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Somos del nombre, ¿no es cierto? Hay algunos detalles que nos van a ayudar mucho para fortalecer nuestra fe y tener un amplio entendimiento y poder ayudar a otros que entiendan aquello que todavía no les ha sido revelado. Siéntese, por favor. Vamos a hablar bajo el tema el misterio de Dios en este ramo en el cual hemos leído el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el cual nos ha sido revelado para consuelo en nuestros corazones y que seamos consolados con todas las riquezas y el pleno entendimiento acerca de lo que creemos. Esto es lo que dice este versículo. Es necesario aprovechar la inspiración de Dios para profundizar nuestro conocimiento de las Escrituras. Hoy en día es mucho más fácil ser lector de la Biblia, porque existen, lector e investigador, porque existen todos los medios sociales que nos aportan gran parte de información útil. Yo recuerdo hace un tiempo, yo oí un pastor nervioso, miedoso por las redes sociales, por la tecnología y que no haya qué hacer frente a la iglesia. Pero la verdad, hermanos, Dios nos ha ayudado a vivir en esta época de la iglesia, en lo cual ha habido esa transición tecnológica y ha llegado al punto que hoy se encuentra para que la iglesia avance y le saque provecho. Así es. ¿Es cierto?
No le tengan miedo a las redes sociales, solo enfóquese en lo útil, lo bueno y lo productivo, para que nuestras vidas sean edificadas con el conocimiento que allí adquirimos. Por lo tanto, hablamos del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Vamos a hablar algo sincero que pasó por mi corazón. Yo fui introducido al Evangelio mediante una iglesia que desconocía el nombre de Jesús a los 12 años. Con mi padre estuvimos en esa iglesia hasta la edad de 20 años que emigré para San Salvador. En San Salvador anduve vagando como 1 año y medio y luego Dios me capturó y me llevó a la iglesia de su nombre. Dios es maravilloso. Entonces, desde ese tiempo, le estoy hablando de 1975-76, creo que algunos 4 los que hay aquí habían nacido de esa fecha, y todos son después. Llegué a la iglesia, fui miembro del hermano Girón. Dios me reveló su nombre, porque ya entendieron, ¿verdad?, que yo no conocía el nombre de Jesús durante todo el tiempo atrás. Pero cuando Dios me reveló su nombre, fue en parte para que yo echara mano a la vida eterna, a la salvación. Pero cuando tenía que explicar lo que creía, comencé a sentirme que necesitaba avanzar más y más y más. Eso es lo natural para todos. ¿Sí? Es lo natural. Dios nos pone todo el potencial en nuestras manos cuando nos arrepentimos de nuestra vida anterior, nos bautizamos en su bendito y santo nombre, donde es aplicado el perdón a través de la sangre y su nombre, y recibimos el don del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo. Esa criatura necesita aprender, instruirse y comprender algunos detalles que no le han llegado todavía, servidos en la bandeja donde se nos amplió el conocimiento de la salvación. Es la base, la entrada, el principio, el nacimiento. De allí en adelante nos corresponde a nosotros seguir aprendiendo. Aprender y aprender. Dejamos de aprender hasta que creemos que ya somos muy maduros y ya no hay mucho que aprender. Hasta entonces nos detenemos, pero depende de nosotros, no de Dios. Y es que les estoy diciendo esto con base a lo que el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas. Él pidió oración por todos los que habían sido alcanzados en la iglesia y en otras iglesias en su ministerio. Ustedes saben la amplitud del ministerio de este apóstol. Entonces él pidió que oraran por él para que Dios le ampliara o le diera más capacidad para la explicación de este misterio de la salvación. Entonces, si la salvación es un misterio, eso significa que nosotros tenemos muchos detalles que aprender cuando hemos nacido de nuevo. Crecemos en una vida espiritual al igual que crecemos en la natural. En la vida natural aprendemos y aprendemos hasta llegar a nuestros límites dependiendo de las capacidades económicas o de otro tipo de recursos. Y en la vida espiritual no es la excepción. En la vida espiritual necesitamos también ir más allá del único conocimiento que aprendimos para recibir la salvación. Porque Hebreos también dice que no nos quedemos repitiendo las mismas cosas del nacimiento, del nuevo nacimiento, del perdón de pecado, del bautismo y de sanidad y de esto que es lo básico y lo fundamental, sino que vayamos más allá. Por lo tanto, hay algo que yo considero tan básico que aprendamos y entendamos. Si el apóstol
sintió la necesidad de pedir oración a los santos destinatarios de su carta para que le ayudaran a orar, para que Dios le diera más conocimiento y poder predicar este misterio de la salvación del reino de Dios, el misterio del reino de Dios. Vamos a entender que él dice que Dios le reveló de manera directa el misterio de la salvación. Pero él dice, Dios me reveló, pero me toca de aquí en adelante aprender un poco, y para ello necesito sus oraciones. ¿Qué le parece? Yo creo que uno de los enfoques de la iglesia es que Dios revele al pastor los misterios que nosotros como miembros debemos saber. Que Él nos traiga de parte de Dios una inspiración directa y revelación directa. Porque a veces, hermanos amados, nos conformamos con aquello que nos han dicho, con aquello que hemos aprendido. Lo repetimos y no somos investigadores. Pero es necesario aprender, investigar y enseñar. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, el misterio de Dios y de Cristo lo podemos resumir en un solo pensamiento. En un solo pensamiento. Porque después de nuestro conocimiento básico, avanzamos. Entendemos que Dios es uno. Recuerdo un pensamiento que nos dijo el maestro, que para mí fue el mejor que tuve en el Instituto Bíblico. Él dijo, en realidad, cuando hablamos de teologías, la teología del bautismo es tan contundente y tan fácil enseñarlo en la Biblia, porque vamos de testimonio a testimonio y pum, le mostramos a cualquiera en unos pocos minutos que no hay nadie bautizado en la Biblia que no sea en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre para el bautismo, según encontramos en la Biblia. Entonces, y dijo, pero lo que es teología de Dios, de la unicidad de Dios, a muchos se nos complica. Y claro que eso es un reto, ¿verdad? Entonces, después de nuestro conocimiento básico, necesitamos avanzar e ir más allá. Hace algún tiempo yo estaba escribiendo algo y Dios me reveló unos pensamientos que me llevaron a estudiar lo que ahora voy a traerle a su corazón. Y es que tenemos dificultades cuando nos encontramos con los opositores. La oposición de Jesús fue contundente, fue fuerte, fue tramposa, fue engañosa. Eran cauciosos para preguntarle a Jesús de manera engañosa. La oposición de Jesús nos muestra que la oposición que nosotros tenemos es la misma. Porque eso que les dije antes de iniciar acerca de la deuda que tenía con ustedes, a mí me lo dijo alguien de una falsa doctrina. Entonces si Jesús es Dios, María, la Madre de Dios, qué chula María, ¿verdad? Que trajo a la mundo Dios. Claro, eso me pegó fuerte. Y yo no tenía otro estrato más profundo como para moverle ese pensamiento del demonio que él me expresó. Y así sucesivamente hay muchos que tratan de decirnos a nosotros que estamos tan equivocados. Si Jesús es Dios, entonces Dios se murió, ¿verdad? ¿No es cierto? Así nos dice. Aunque yo, fuera de aquí de El Salvador, yo no tengo debates con nadie, porque vivimos en una cultura diferente donde consideran que debatir es algo de otro mundo. No hay necesidad. Todo el mundo dice, respétame lo que yo creo. Así es que no me hables mucho. Y que no le toque nada. Pero en nuestro medio fue muy diferente. Yo fui pastor aquí 8 años. Soy pastor desde 1980. Y el resto del tiempo he sido pastor en
Carolina del Sur. Entonces, hermanos amados, vamos a entender una cosa. Es necesario que seamos tolerantes, comprensivos, amorosos con los que no conocen el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos dice que dentro de su gran misericordia nos ha revelado el conocimiento de su nombre, esto nos demuestra que aquellos que no han recibido esta revelación, Dios no ha tenido misericordia de ellos todavía. Y este es el campo para nuestro trabajo. Pero tenemos que verlo de esa manera. Porque el que ha recibido la inspiración de Dios y ha sido lleno del Espíritu Santo, y esta es la base fundamental para el conocimiento, ser lleno del Espíritu Santo para conocer las Escrituras por la inspiración del Espíritu que inspiró a los escritores. Porque esa es la base bíblica. Si el Espíritu de Dios que estuvo en los escritores cuando fueron inspirados está en nosotros al recibir el Espíritu Santo, naturalmente cuando nos concientizamos vamos a recibir la misma iluminación que ellos tuvieron cuando escribieron, porque es el Espíritu el que inspiró y sigue inspirando y nos sigue enseñando. Por lo tanto, es un privilegio muy particular nuestro. Aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, lo cual Pablo consideró fundamental. ¿Se acuerdan que en Éfeso, los religiosos de Éfeso, hermanos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ustedes saben lo demás. Entonces, para Pablo, el centro de todo era: si tienes el Espíritu Santo, vas a conocer lo que yo conozco, vas a creer lo que yo creo. Y si no lo tiene, con gran amor y con gran misericordia, los llamó aparte y les enseñó. Entonces, ¿qué pasa con el que no ha recibido el Espíritu Santo? El que no ha recibido el Espíritu Santo todo lo entiende natural, con la mente natural. Sus ojos están vendados para ver lo espiritual en la Biblia. Todo lo materializa. El misterio de Dios, el Padre y el Hijo. Luego dicen, es que el Hijo es otro Dios. ¿Por qué? No les ha sido revelado. Digo esto para que nuestra misericordia crezca y seamos estratégicos hacia aquellas personas que no conocen y quieren oír, ¿verdad? Porque si alguien blasfema, inmediatamente ya no le hable de él. Pero hay aquellos que tienen sed de Dios y hay que ayudar, así como hay muchos de falsas religiones que se han convertido. Por lo tanto, el misterio de Dios radica en una sola cosa: es el nombre Jesús. Todos sabemos, no hay duda, el nombre de Dios es Jesús. Ahora en día lo afirmamos, lo confirmamos, lo creemos, lo enseñamos, pero hay unas raíces de esto que tal vez no las hemos percibido. Y es que la Escritura nos dice que el nombre de Dios es uno. Y por lo tanto, para que el nombre de Dios siga siendo uno hoy, Cristo y el Padre, permítame llamarlo así, el Padre y el Hijo operaron la salvación bajo el mismo nombre. La salvación fue posible mediante un nombre. Si Cristo tuviera un nombre y el Padre otro nombre, estamos en problemas. Pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo enseñarnos estos fundamentos del gran nombre de Dios. El nombre de Dios fue anunciado desde el Antiguo Testamento, que se revelaría. Ustedes conocen todos esos detalles. Y prácticamente yo estoy aquí solo para decirles esto: el nombre Jesús es el nombre del Hijo y es el nombre del Padre. Sí. Hebreo dice que se le dio al Hijo como herencia el mismo nombre Jesús, porque entendemos que el nombre Jesús significa
el mismo nombre del Antiguo Testamento con la agregación salva. Jehová salva. Entonces, ese es el nombre nuevo que anuncian los profetas desde el Antiguo Testamento. Y este nombre nuevo es para nosotros un elemento lo suficientemente poderoso para descubrir que el nombre de Dios es uno, sigue siendo uno y será siempre uno en la vida. Entonces, en cuanto a esto, que el nombre de Dios es Jesús y el nombre de Cristo es Jesús, Jesús lo dijo de manera bien simple. Y tal vez esto sea tarea para que ustedes recopilen esta información. Solo les voy a decir algo que dijo Jesús a sus opositores. La oposición es así, ¿verdad? Acusa falsamente. Y cuando la acusan falsamente a Jesús les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibir. ¿Qué está diciendo eso? Yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en nombre de mi Padre, y este es el nombre que os anuncio, este es el nombre que os predico. Los fariseos en una ocasión fueron agresivos con Jesús, la oposición. Aunque la Biblia dice judío, pero no les sorprende el término judío, porque no eran todos los judíos. A veces Reina Valera confunde el término judío con la oposición. Depende de ustedes descifrarlo. Fueron tan agresivos que vinieron y se presentaron a Jesús y le tomaron por sorpresa y le dicen: oye, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente y no andes con tantos misterios. ¿Recuerda? Y eso fue después que Jesús había predicado diciendo: yo soy el buen pastor. Ellos comprendían todos los mensajes de Jesús, por eso lo acusaban. Incluso Juan 10 dice que recogieron piedras y lo iban a matar. Luego después él, en su propia defensa, les dice unas cosas. Pero cuando él tiene que responderles a la pregunta osada de los enemigos, de la oposición, él les dice unas palabras muy simples. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creen. Se los he dicho muchas veces, pero no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces dice que los judíos, es decir, la oposición, decidió ya no apedrearlo, sino capturarlo para darle muerte. Pero Jesús les acaba de preguntar: ¿por qué me van a apedrear? Muchas obras buenas he hecho, ¿por cuál de ellas me van a matar? Y ellos dijeron: no te vamos a apedrear por malas obras o por buenas obras, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Siendo hombre te haces Dios a ti mismo. Entonces, ellos comprendían exactamente lo que Jesús predicaba y veían en Cristo un hombre. ¿No es cierto? Es un hombre. Cristo, hombre, es hombre. Pero Dios, el Padre, es el único Dios soberano del universo. Es el único que ha estado, está y estará por siempre. Él es el todopoderoso, el soberano, y que tiene todos los títulos de el único Dios verdadero. Pero Cristo, hombre, para salir de algún atascamiento en nuestro entendimiento, tenemos que estudiar a Cristo desde el punto de vista adámico. Adán es el primer hombre, Cristo es el postrer hombre, es decir, el último hombre. Entonces,
lo que sucede es que llega un momento en el cual termina el proceso de reclutamiento de santos mediante el arrepentimiento, bautismo en agua y recibir el Espíritu Santo y perseverar fieles hasta que Jesús venga. El día que esto termine, Jesús toma a la gente que le creyó, que le siguió, y con ello ministra en este mundo y toma el lugar del antiguo Adán. Para el Adán anterior del huerto de Edén se le hizo tan fácil, recibiendo el mundo servido en una manera tan maravillosa, un mundo perfecto, con toda una grandeza nueva, salida de la mano de Dios, nuestro mundo. Pero a Adán se le hizo tan fácil desobedecer a Dios, ¿verdad? Pero he aquí, vamos a reconocer el valor de nuestro bendito Jesús en su sacrificio en la cruz. Cuando decimos Jesús, estamos hablando del hombre, estamos hablando del Todopoderoso. Amén. Espero que les quede claro. Amén. Porque todo esto lo confirma la Biblia. Jesús mismo revise la Escritura. Y yo solo recopilé unos pensamientos breves. Y Jesús, en su naturaleza humana, está orando al Padre. Y dentro de esa naturaleza, Él habla a su Padre: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Dice otra palabra: guárdalos en tu nombre. Y dice: yo los he guardado en tu nombre, les he dado a conocer tu nombre. 4 contundentes expresiones que nos demuestran que Jesús no era el nombre único o únicamente para el Cristo, sino que el Padre y Cristo operan bajo el mismo nombre. ¿Por qué? Por este simbolismo. Y voy a concluir con esto. Es que en el momento del bautismo se nos aplica el nombre, pero junto con el nombre se aplica también la sangre. Entonces, cuando el nombre es invocado, pertenece a Dios. Y por causa de que en Cristo estuvo el mismo nombre, su sangre nos es aplicada a nosotros. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado por causa del nombre. Cristo es el Cordero de Dios, pero el perdón de pecados en el nombre de Cristo aplica la sangre derramada, porque Él fue el autor de esta gran salvación. Cristo es el autor de esta gran salvación. Nosotros necesitamos tener nuestros corazones dispuestos para adorar a Dios sin ningún complejo. Adórele por su nombre, Jesús. Y esto es lo que nosotros conocemos. Hemos visto cuántas cosas maravillosas, grandes milagros, sanidades. Hemos visto el Espíritu Santo echando fuera espíritus malignos que han poseído a las personas. Hemos tratado todo tipo de reino, con diferentes tipos de reinos del mal, en el nombre de Jesús, y todos han sido vencidos por causa del nombre de Jesús. Pero es que en el nombre de Jesús se encuentra el poder de Dios y el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ser limpios de nuestros pecados. Tal vez le han dicho a usted: a mí sí. Quiere decir que cuando yo me bautizo ya estoy salvo. Ustedes no son diferentes a aquellos que se sientan en una banca y el pastor le dice: levanta la mano para que sea salvo. Y levanta la mano: ya fue salvo fulano, y le piden el nombre.
Entonces me han dicho a mí, entonces ustedes dicen que solo le dan una mojadita en agua y ya quedó salvo. No, Señor, hay que explicarle que el bautismo no es una mojadita en agua, el bautismo es una aplicación de lo que Dios ha mandado que hagamos, porque en el nombre está el poder de la sangre y el poder del perdón del Todopoderoso, que nos limpia para la vida eterna y nos prepara para recibir el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. No hay tiempo en una sola exposición de ampliar un concepto como este. Y espero, pastor, no dejarle acá mucho trabajo. Pero solo es cuestión de investigar. Si tomamos el mismo versículo para leerlo y hacer una conclusión, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Necesitamos avanzar a un entendimiento pleno. Ustedes son estudiosos, ustedes tienen el Espíritu Santo. Las cosas que no entiendan, tienen pastor para preguntarle. A mí me da mucho gusto cuando un hermano viene con una pregunta que anda buscando respuesta en lo que estudia. Eso es hermoso. Por lo tanto, hermano querido, cuando usted cree en el nombre de Jesús, cree en Cristo, cree en Dios y aplica la sangre a su vida. Porque el arrepentimiento es continuo. La sangre aún todavía actúa cuando cometemos pecados no voluntarios. Es ahí donde nosotros podemos orar todos los días por nuestros propios pecados, nuestras faltas, nuestros errores, todo lo que se llame falta delante de Dios. Nosotros adquirimos el perdón. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está en usted por la aplicación en el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse en pie. Yo creo que Dios es bueno, Dios no nos ha limitado nunca. Aleluya, Jesús. Dios quiere que aprendamos más y más. Dios quiere que ganemos a otros con la sabiduría y la inteligencia de aquello que sabemos, de su nombre. Porque esto es lo que el mundo desconoce. Hay organizaciones grandísimas que se llenan de elocuencia y teoría vacía y andan ganando gente. Pues nosotros ganemos gente con la verdad, con la pura verdad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a dejar de ayudar aquí para nuestro pastor. Dios me lo bendiga. Voy a pedir a la hermana Gabriela Flores Asturias que venga aquí, mi hija, a ayudarme.